Jesús de Nazaret. Mi vida está delante de tu santa presencia, Señor Jesús. Esta vasija que tú has formado, Señor Jesús, y que tú sigues formando, Padre Celestial, oh Señor Jesús de Nazaret. Que nuestra mente Que esté seas tú, Señor, dispuesta, nuestro llenándola, corazón Señor, de la abierto unción de tu Santo para recibir Espíritu, ese Señor, consejo que de ti para predicar proviene. tu palabra gloriosa, En Señor el nombre Jesús de de Jesús. Nazaret. Que tú uses mis labios, mi lengua, Señor Jesús de Nazaret. Que seas tú obrando, que seas tú usándome de una manera especial, como solo tú sabes hacerlo, Señor Jesús. Habla mi vida, Señor, porque necesito de ti, Señor Jesús. Habla a tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor. Edifícanos, Padre Santo, Señor Jesús. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra gloriosa. Oh, Señor Jesús de Nazaret. Aleluya, amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Evangelio de San Lucas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Evangelio de San Lucas. De nuestro hermano Lucas. Luquitas. Amén. Lucas me decían a mí en el trabajo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 18 y vamos a leer desde el 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Amén. había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, está reconociendo, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Se conocía muy bien. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clama a él de día y noche? Aleluya. Amén, gloria al Señor Jesús. ¿Se tardará en responderles? Amén. Pero también dice la palabra del Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Alabanza. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús, vamos a dar una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos estar cómodos y en el nombre del Señor Jesús vamos a predicar su palabra. Gloria al Señor. Bueno, aquí nos habla de una parábola, amén. Era la forma pedagógica que el Señor tenía, que tenía él de enseñar, amén. Para enseñar, para educar, hay muchas estrategias que las personas, y hoy en día se habla mucho de la pedagogía, amén. Y de esto sí que sabe la hermana, amén, gloria al Señor Jesús. Y entonces el Señor usaba esa pedagogía por medio de parábolas para enseñar. Por ejemplo, cuando yo era madre comunitaria que trabajaba con los niños menores de 5 años, de 2 a 5 años, la forma de enseñar a los niños era por medio de cuentos. Y cuando no los encontraba en el libro, de acuerdo al tema, me los inventaba. Con tal que los niños captaran el mensaje y lo entendieran. Y entonces el Señor nos veía a nosotros como niños, ¿cierto? Porque siempre decía, siempre lo que hablaba y lo que enseñaba, lo hablaba por medio de parábolas. Y lo enseñaba y lo sigue enseñando, amén, porque esta palabra permanecerá para siempre, amén. Es la que no pasa, todo va a pasar, menos su palabra gloriosa. Entonces, así como enseñó, nos sigue enseñando, gloria al Señor. Pero el Señor necesitaba hablar sobre el orar siempre y no desmayar, amén. Él nos quería enseñar, nos quería hablar sobre este tema del orar siempre y no desmayar. ¿Por qué el Señor quería hablar? ¿Por qué el Señor quería hablar de este tema? Porque él veía en ese tiempo pues que faltaba mucha oración, había mucha necesidad, amén. ¿Por qué sabemos que había mucha necesidad? Porque todos los que buscaban al Señor era por sanidad, ¿cierto? Todos, lo que muestra la palabra del Señor,
Todos corrían a ella por sus milagros, por todas las cosas maravillosas y extraordinarias que él estaba haciendo. Pero en medio de todas esas situaciones, el Señor veía que había una necesidad más grande que la que ellos llevaban. Amén. Que era orar siempre y sin desmayar, sin cesar, o sea, de continuo. Gloria al Señor. Pero para que el Señor, conociendo al ser humano, no se los dijo así directamente, sino empezó a dar una parábola, a enseñarlo por medio de un cuentico, de una historieta, de una historia, amén. Y entonces habla de un juez, que ¿cómo era ese juez? Dice que este juez era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces no era una persona así como que digamos muy buena gente que fuera, ¿no? Como muchos jueces que existen por ahí en la tierra, por ahí, en todo lado. Pero también habla que había una mujer, ¿cierto? Aquella mujer, dice la palabra de Dios, que aquella mujer era una viuda, era una mujer necesitada, como en ese tiempo. Amén. Entonces nos dice la palabra del Señor que esta mujer necesitaba que le hicieran justicia. Amén. Pero más allá de lo que ella necesitaba, lo que el Señor nos quería enseñar era qué tan perseverante era esta persona, ¿cierto? Qué tanto era lo que era necesitaba uno de Dios, ¿no? O lo que ella necesitaba de ese juez. Y le decía, hazme justicia de mi adversario. Entonces nos da a entender que en esta parábola había una mujer necesitada que le hicieran justicia y que tenía un adversario. Amén. ¿Cuántos adversarios tenemos nosotros? Visibles e invisibles, porque nosotros sabemos que hay uno que es invisible y que no lo podemos ver, pero es el más peligroso, ¿no? Pero visibles hay muchos también. Hay mucha gente que nos saluda y al otro día no escucho que están hablando de lo peor de uno, ¿sí? Esos son adversarios, son los que nos atraviesan. Pero igual, como yo le digo a una persona casi diario, igual pues yo la saludo. ¿Qué se pierde con saludar? Nada se pierde. Hasta que el día que se canse, a ver quién nos cansamos más, o ella o esa persona de hablar de mí o yo de saludarla. Pero yo creo que yo todos los días le digo al Señor, ayúdame pues, a no caer en el juego. Amén. Pero entonces, dice la palabra del Señor que este juez no quiso escuchar a esta mujer y no le quiso hacer justicia. Pero de pronto este juez reaccionó, ¿cierto? Pero sin embargo él dice, aunque no temo a Dios ni tengo respeto, entonces, ¿qué hice? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, ya era una molestia para él, que esa persona viniera todos los días, hazme justicia a mi adversario. Yo me imaginaba, señora, a las 8 de la mañana que abriera, ya estaba ahí. Doctor, hazme justicia de mi adversario. Y él no, le sacaba el papel al otro día otra vez, doctor, hazme justicia de mi adversario. Y otra vez golpeándole. Imagina una persona todos los días allá y de él, ¿cierto? Hazme justicia. Y golpeó como la gota de agua cuando golpea en la piedra, ¿no? Hasta que hace hueco y la figura y la hace cosas hasta bonitas. ¿Se han visto los programas Discovery? Como el mar con la fuerza del agua forma esas rocas y les hace unas figuras hasta bonitas. Y hay unos paisajes muy bonitos en las rocosas que forman el mismo golpe del agua. ¿Y quién creyera? Usted bota un baldado de agua y no pasa nada. Pero todos los días echa agua en el piso a ver qué va a pasar. Algo tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, esto pasaba con esta mujer. Entonces ya el juez se desesperó y dijo, no, esto, hagámosle porque si no, un día esto me voy a molestar demasiado que la voy a sacar a empujones. Y pues obviamente eso no le iba a quedar bien a él como juez. Entonces, ¿qué hizo? Pues le ayudó y le pudo hacer la justicia, le respondió en lo que ella necesitaba. Pero esto era un ejemplo que el Señor había puesto para aquellas que esto. Porque dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿cierto? Entonces, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el Señor habla, oíd lo que dijo él. Tengan cuidado, oigan lo que dijo él. Y entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Son dos preguntas que hay ahí. Pero hay algo que a mí me impacta más en esta palabra del Señor, que dice, os digo
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. Entonces, este de hallarás fe en la tierra, a mí me impactó una noche que estaba orando y leí esta partecita. ¿Hallarás fe en la tierra cuando el Señor vuelva nuevamente? ¿Será que el Señor haya fe en la tierra? Pero me devuelvo aquí atrás a las primeras palabras sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esto a mí me da a entender que la oración va amarrada de la fe. Van como así, ancladas, no se pueden soltar. Entonces, mientras haya fe, siempre habrá esa necesidad de orar. Mientras se haya fe, uno sigue orando. ¿Por qué? Porque tiene esa fe. Cuando uno deja de orar, cuando el ser humano deja de orar, cuando el cristiano deja de orar, ¿qué pasa? Es porque la fe está menguando. La fe está decayendo. La fe se está menguando, bajando. Está como el termómetro, así. ¿Cierto? Entonces, esa necesidad tan hermoso que es el Señor, ¿no? Lo que nos habla, lo importante de orar siempre y no desmayar. Anoche, en estos días yo estaba, no sé, vengo de en una lucha, y el Señor la conoce, porque la ha puesto en las manos de Él. Y entonces, en estos días le hacía unas preguntas, pero ya esa pregunta en un momento se me salió como un reclamo, ¿sí? Y yo después dije, Dios mío, yo no puedo reclamarle al Señor porque Dios es el Todopoderoso y nosotros no tenemos nada que reclamar, porque Él lo hace todo perfecto y sabe cómo lo hace, por qué lo hace y por qué lo hace como Él lo hace. Amén. Pero entonces estaba así buscando, recuerdo que estaba buscando la tribu, ¿qué? La tribu carranguera, que quería escuchar la música anoche precisamente. Y entonces salió un video ahí de un oso que se quejaba, que le hablaron de la fe. Y que le hablaban de la fe, entonces él que quería buscar la fe y se ha puesto algo en la mente por la fe y él siempre clamaba la fe y nada que salía. Pero que algo así me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero entonces resulta que era en otro sitio de ese bosque estaba un hermano de él. Y al parecer ese hermano sí, pues no era una persona consagrada, no era ese oso una persona, ese oso consagrado, no era ese oso que de verdad buscara de Dios, pero él que lo tenía todo. Entonces el otro oso, él buscaba y buscaba y se fue, se aisló por consagrar su vida, ¿sí? Se aisló del mundo, se fue a un lado porque pensó que de esa manera iba a obtener los resultados. Entonces la cuestión es que yo no alcancé a ver el video todo porque yo estaba buscando la tribu carranguera. Entonces dejé de ver hasta ahí y me fui a buscar lo que estaba buscando. Pero me quedó en el pensamiento esa partecita que he escuchado. Y yo decía, de verdad, y era con este versículo, esta palabra que el Señor me ha dado la semana pasada, y llegó a mí la fe. Yo decía, es verdad, una vez quiere que eso que nosotros pidamos, el Señor lo responda. Pues la pregunta es, ¿será que eso que nosotros pedimos nos conviene para nuestra vida espiritual? ¿Será exactamente si es conforme a la voluntad del Señor? De pronto lo que aquel otro oso que estaba por allá en otro lugar del bosque, lo que él estaba pidiendo sí era conforme a la voluntad de Dios, sin tanto esfuerzo. Pero él se metió como, o sea, entendió mala fe o entendió mala forma de clamar. Pero aquí la palabra del Señor, esa era esa historia ya pero porque aquí la palabra del Señor lo que nos dice es que oremos siempre y no desmayemos. Amén. Y la forma de estar orando siempre y no desmayar es que no perder la fe. Amén. La pregunta, no esperemos o hagámonos esta pregunta hoy. ¿Será que todavía existe ahí fe en mi vida? Aleluya. ¿Será que todavía existe esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él? ¿Será? No esperar, porque dice acá la palabra del Señor que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra.
Pero preguntémonos hoy cada uno de nosotros. ¿Sí? Antes de que llegue el Hijo del Hombre, antes de que llegue nuestro Dios, antes de que vuelva nuestro Señor por su iglesia. Entonces yo creo que es conveniente y necesario decirle al Señor que haya fe de continuo en mi vida. Amén. Que exista esa fe firme de continuo. Amén. No en el momento de la necesidad. No es que hoy se me presentó una dificultad y entonces voy a tener fe en el Señor que sí, que me va a ayudar, que Él me va a responder. Entonces le voy a clamar, le voy a pedir, voy a ayunar, voy a orar. Voy a esperar que haya un programa en la iglesia de oración o de ayuno, de vigilia, bueno, qué sé yo, para poder ver que si hay fe o no hay fe. Pero lo que a mí la palabra del Señor me invita y me habla hoy es que esta fe debe ser de continua. Amén. Porque mientras haya esa fe, estaremos clamando. Porque el día que se acabe la fe, se acaba la oración. Y si se acabó la oración, se acabó la fe. Eso, así de sencillo, eso me lo hablaba a mí el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que esa fe, o sea, a mí el Señor el año pasado me habló tanto de la fe, año y medio hablándome de la fe, de la oración, y yo aquí lo he manifestado tantas veces. ¿Por qué era? Porque el Señor me estaba preparando para un proceso de fe. Pero entonces en estos días el Señor me ha hablado, ¿qué? No sé qué con eso que ya pasó. Ese proceso de fe, ese proceso de oración, hay que continuar. Y yo le doy gracias al Señor porque Él a mí me habla de esa manera. Así me habla el Señor. Hay que continuar en esa oración. Pero entonces no es una oración de programas, no es una oración de eventos, no es una oración, sino una oración que el Señor, a mí el Señor me está hablando, pues lo voy a hacer. Amén. Que si el Señor la movió a venir aquí un día, aquí ir a las solas con el Señor, véngase aquí, llama al pastor y pastor, ábrame la puerta que yo voy a ir a orar y quiero orar a solas con Dios. O sea, quiero estar sola con Dios o solo con Dios. O si en la casa lo puede hacer, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque allá en la casa también está el Señor Jesucristo. Y yo esa experiencia sí que la viví en ese año y medio. Amén. Una experiencia donde yo estaba estudiando, el profesor estaba explicando y algo me movió a orar y yo me iba a orar y de una vez empezaba a hablar en lenguas. O estaba en la cocina haciendo el almuerzo y algo me voy a hablar y yo me arrollaba ahí en la misma cocina y sentía la presencia. Fue algo maravilloso, algo tan hermoso. Y yo le digo al Señor, yo quiero seguir sintiendo esto, todo eso que sentía ya ese año y medio. Amén. Yo lo quiero seguir sintiendo. Quiero seguir sintiendo esos procesos de oración y de fe en el Señor. Quiero seguir viendo todas las cosas hermosas que el Señor me ha dejado ver. Amén. De pronto no las mismas, de pronto otros procesos más difíciles, otros procesos más bonitos. Bueno, no sé, el Señor, solamente Dios lo sabe. Pero lo importante es que el Señor halle fe ahora. Amén. Que el Señor halle esa fe en cada uno de nosotros en este momento. Gloria a Dios. En esta hora. Amén. Para cuando vengan las situaciones, no dudemos. Amén. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Sean como esa viuda. Insistan. Golpeen. ¿Cierto? Porque dice el Señor en su palabra que golpea y se les abrirá. Amén. Busquen y se hallará. Pero lo que el Señor quiere es que estemos ahí de continuo, porque Él sí no se va a molestar como aquel juez injusto. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él es un abogado justo. Él es un Dios justo. Justo como Él no hay nadie. Amén. No hay otro como Él de justo. Amén. Él no se va a molestar como aquel juez injusto. Al contrario, se va a agradar. Amén. Se va a poner alegre, se va a sentir halagado de que sus hijos estemos ahí, golpeándole. Amén. Insistiéndole. Gloria al Señor. Y si de pronto sentimos que lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios, preguntémosle al Señor. Pero no a cometer el error que yo cometí, porque en una pregunta se me fue como un reclamo más bien. Amén. Pero el Señor entiende mi condición. El Señor me entendió mi condición. En un momento que
me estaban ofreciendo un trabajo, me llamaron, me ofrecieron el trabajo, mire que no sé qué, mire que nosotros la necesitamos, mire que nosotros no sé qué, y me llamó otra persona y yo estaba por aquí abajo, era cuando teníamos ahí un martes también, y yo tenía que estar aquí dirigiendo, y el Señor me tenía esa noche para dirigir y predicar, y la señora me llamó y me marcó, yo no le contesté, salí del culto, le llamé, no, que mire que fue que a mí me dijeron que era usted la que tenía que estar en ese trabajo, que usted era la que no sé qué, bueno, en fin, un montón de halagos que me dieron esos como 8 días ahí, pidiéndome que recibiera ese trabajo. Y yo, bueno, pues yo lo que hice fue ponerme a orar, yo, bueno, Señor, si es la voluntad, yo estaba pidiendo trabajo, yo dije, debe ser la voluntad del Señor. Pero en ese proceso, resultó que pasó el tiempo, yo me mandé a tomar los exámenes, hice una cosa, todo lo que me pidieron lo hice. Y pasó el tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Y yo tenía una cuenta que pagar en el banco. Imagínense ustedes, uno con una deuda encima y que nada de trabajo. Y ahí lo tenían uno empujado con el trabajo y nada. Entonces una noche me puse a orar al Señor y yo le dije, bueno, Señor, yo necesito saber, como a las 3 de la mañana me levantó el Señor y me puse a orar por eso. Yo le dije, Señor, yo necesito saber hoy si es tu voluntad que ese trabajo sea mío o si no, que hoy me digan que no. Así le dije al Señor. Le dije, hoy necesito saber. Y le dije, Señor, y si es tu voluntad que yo no tenga ese trabajo, que a mí ya me han llevado un poco de material a la casa, yo dije que vengan y recojan eso. Hoy, Señor. Bueno, pasó el día, ya otra vez me cogió el sueño, después de que oré me volví a dormir, para como a las 7, a las 8. Y hice una llamada y resultó que la persona que yo había estado llamando días antes no me contestaba y este día se me contestó. De una vez me contestó y me dijo, uy, menos mal que me llamó, lo que pasa es que le tengo una noticia buena, le tengo una noticia mala. ¿Y yo cuál es? No, la buena es pues que ya me dieron orden de contratar, ya no sé qué. Yo, ay, gloria a Dios. Y la mala es que no hay ninguna seguridad que sea para usted. Y yo, bendito Dios. Bueno, en ese momento me acordé de mi oración. Y yo, bueno, listo, ya. Yo, así le dije, bueno, listo, porque esa persona estaba ocupada por una oficina, entonces yo, me dijo, es que estoy aquí en tal parte, yo, bueno, listo, y ya. Cuando yo estaba aquí donde mi mamá, me fui para aquel lado, yo le dije, Señor, me acordé de mi oración, y yo dije, Señor Jesús, si esta es tu voluntad, Padre Celestial, y me fui orando así. Mucho yo me moré, creo que 7, 5 minutos, así como camino yo de rápido, 5 minutos, mientras llegué allá. La demora que estaba abriendo allá la puerta de la reja cuando me llamaron. Vean, lo que pasa es que esté a las 12:30 y eran las 12:25. Esté a las 12:30 porque ya vamos a recoger el menaje. Y yo, ¿qué hice? Decirle al Señor, gracias. ¿Por qué? Sencillamente no era la voluntad del Señor. Después la pregunta, ¿y la deuda qué? ¿La deuda qué? ¿Qué voy a hacer ahora sin trabajo? ¿Cómo voy a pagar esa deuda? Pues hermanos, el Señor me regaló esa bendición para pagar esa deuda. Gloria a Dios. Entonces, a veces uno trata de desesperarse por las circunstancias, pero cuando uno comprende lo que es la voluntad del Señor y lo que no es la voluntad del Señor, lo que sea la voluntad de Dios y lo que no, es por medio, a través de su oración. ¿Sí? Si yo no hubiera orado, yo estaba orando por un trabajo y me llamaron y que sí, yo dije, yo estaba segura que ese era, y era lo que yo quería y lo que a mí me gusta. Pero resulta que el Señor me dijo, no, Señor, ese no es. Y así de fácil, 4 meses duró todo ese material allá, yo lo había arreglado, lo había lavado, lo había listado. A la que se lo entregaron, le entregaron todo limpiecito porque yo le hice a todo eso. Y yo, vea, bueno, no era para mí, bendito Dios. Entonces, ahí es donde uno dice, la fe y la oración. Cuando hay momentos en que hay que orar al Señor y decir, bueno, ya necesito porque yo esperé 4 meses y nada, que no se sabe si sí o si no, pues el que sí lo sabe y el que todo lo puede, ¿qué pasa? Pues hay que clamarle que él sí lo sabe. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le dije, Señor, yo hoy ya necesito saber, hoy. Y ese hoy, el Señor me respondió. El trabajo no era para mí, así de sencillo. Y le di gracias a Dios, yo no me puse ni a desesperarme, ni nada, a mí me da como risa, y me da risa, ¿sí? A veces, cuando me acuerdo de eso que pasa, a mí me causa risa, ¿sí? Entonces yo digo, el Señor es muy bueno.
El Señor es maravilloso. El Señor es lo más hermoso, lo más precioso. Y los mejores procesos que podemos vivir en Dios es a través de la oración, hermanos. Pero amarrados de la fe. Amén. De pronto dirá alguna persona que pronto escuche este testimonio y diga, pero bueno, ¿y qué fe era esa? Si igual Dios sabía que usted necesitaba un trabajo, Dios sabía que sí, pueden pensar eso. Pero no, porque mi fe es que el Señor me va a dar a mí un trabajo fijo y esa es mi fe. ¿Cuál trabajo? No sé. ¿En dónde? Tampoco sé. Solamente el Señor lo sabe. El Señor proveerá en el momento que el Señor quiera. No en el momento que yo quería, ni en el trabajo que yo quería. En el que el Señor va a querer. Amén. Estén de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y que el Señor, si nos hace esa pregunta hoy, amén, o en estos días, ¿hallaré fe hoy en ti? Vayámonos a nuestras casas, a nuestras camitas preguntándose. ¿Hallará el Señor fe en mí? ¿Será que si el Señor en esta noche me está preguntando, ¿hay fe en tu corazón? ¿Hay fe en tu vida? ¿Aún hay esa fe? Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. Amén. Gloria a Dios. Yo no la puedo responder. Solo la responden ustedes mismos y con el Señor. ¿Por qué? Porque solo ustedes la conocen y solamente el Señor Jesús la conoce. Amén. Bendito Dios, Santo, Poderoso, Señor Jesucristo. Maravilloso. Tú eres bueno, mi Señor, tú eres grande, poderoso, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor Jesús de Nazaret. Porque tú nos hablas, Señor Jesús. Santo, poderoso eres, Señor. Bendito, poderoso eres, Señor Jesucristo. Que tú aumentes nuestra fe cada día, Señor Jesús de Nazaret. Que seas tú, Señor, aumentando nuestra fe, Señor Jesús. Que esta fe nunca mengue, Señor Jesús. Que nuestra oración nunca mengue, Padre Santo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Porque necesitados estamos de ti, Señor Jesús. Necesitados estamos, Señor, de ti, Padre Santo, Señor Jesús. Y sabemos que a través de la oración podemos obtener, Señor, tu respuesta, Señor. Pero lo importante, Señor, lo que tú quieres que haya en nosotros es fe, Señor Jesús. Aumenta, Padre Celestial, Señor Jesús de Nazaret. Llénanos, Señor Jesús, llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Bendito Dios poderoso, aleluya, aleluya, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús de Nazaret. Oh Señor, te doy gracias, Señor Jesús de Nazaret, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí delante de tu santa presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia santa, Señor. Por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor Jesús de Nazaret. Tu gracia y de tu Oh Dios todopoderoso, Señor Jesucristo. Llénanos de ti, que podamos Señor Jesús de permanecer Nazaret. firmes, constantes, Bendito fieles, eres, Señor Jesús. Guárdanos al dependiendo salir de este 100% lugar. de tus Oh Dios favores, de tus todopoderoso, Señor misericordias. Jesús de Nazaret. A veces vienen momentos de Bendito adversidad, eres, pero en Señor ti Jesús esperamos. de Nazaret. Oh, maravilloso Santo, Dios, santo gracias. eres, Señor Jesús. Gracias, En tu Señor nombre, Jesucristo. Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén y Aleluya. amén. Que el Señor Jesús les bendiga Gloria a grande y Dios. ricamente. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí en la salidita tenemos la ofrendera, podemos participar. De ofrendar, aquí voy rápidamente a participar de unos anuncios. En el nombre de Jesús, para este mes tenemos las alboradas en la casa de la familia Sánchez Molina, de lunes a viernes desde las 4 de la mañana, y quienes lo están haciendo en sus hogares, gloria a Dios por ese hermoso propósito de unirse también a esta bonita causa de fe. Y tenemos una vigilia en el campo para darle continuidad a la vigilia, ya que nos ha dado un bonito resultado. Entonces vamos a estar haciendo una vigilia de avivamiento y expiación. El propósito ha sido pro recepción del Espíritu Santo y será el sábado 18 de septiembre en la vereda del Oso Bajo.
allí en casa de la hermana Noemí Barreto y familia, para que vayamos teniendo muy en cuenta. Y en la bendición del Señor mañana estaremos entonces con la gracia del Eterno en la ciudad de Tunja, celebrando nuestro encuentro ministerial presencial, y rogamos las oraciones también a toda la iglesia para que toda esta actividad y trabajo sea una tremenda bendición. A todos abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús.